Mosito, ¿puedes darnos tu visión personal de los simbolismos y significados de la Semana Santa? Y cosas como el sol invicto y lo que podría ser el origen de ello, como es el ciclo agrícola TQM. No estoy tan empapado del tema, querido amigo, porque al final todo ritual se ha nutrido de otros para darle mayor énfasis, impacto. Es como contar una historia, pero poniéndole muchas cosas de tu cosecha para causar impacto. Simplemente el tema de los ramos. El domingo de Ramos, que es el día del 13, ¿no? Este próximo 13 de abril 2025. Domingo de Ramos. Bueno, ¿qué simbolismo hay? La Iglesia Católica le da un simbolismo a los ramos. Estos ramos se van a quemar, vas a hacer ceniza, y el próximo año, cuando es miércoles de ceniza, utilizarás la ceniza de estos ramos que se guardaron durante un año. Se secaron obviamente y se quemaron. Ahora, esta ceniza que se le coloca a la gente los miércoles, antes de Pascua, pues le darían al cristiano el compromiso de recogerse durante 40 días, como lo hizo Jesús de acuerdo a la Biblia, para poder reflexionar sobre su propia salvación con Dios, para dejar atrás toda la parte del mundo y llegar a la parte del reino de los cielos. Entonces, la Iglesia Católica ya le dio todo un simbolismo. Lo tiene, que pocos cristianos lo conocen. A mí siempre me ha llamado la atención que si le preguntas a una persona por qué es el miércoles de ceniza y se dice cristiana, pues a veces no lo sabe. Simplemente porque sus padres le llevaban a poner ceniza. Pero considero que es importante que todo aquel que siga una religión sepa todos los simbolismos de su religión. Entonces, si estos símbolos los puso la Iglesia porque llegó a conclusiones, llegó a impacto, el hecho, ¿cómo se te puede ocurrir a ti como una religión quemar los ramos, las palmitas o palmitos que se usaron en una época, guardarlos, quemarlos y luego ponérselo a alguien? ¿Cómo se te ocurre eso? Pues tiene que haber una historia. Es que la ceniza representa también la transmutación entre la maldad y la bondad. O sea, empiezas a adornar la historia. Así es como se generan los mitos, obviamente los rituales, a través de significados y simbolismos. ¿Cómo llegamos a la parte en la que todos los viernes de Cuaresma, antes de llegar la Pascua, deberíamos evitar comer carne? Pero algunos ayunan y algunos otros llevan esto a un punto en el que definitivamente todo el día, todo el viernes, se la pasan en oración. ¿Cómo se llegó a ese punto? Se llegó porque detrás hay simbología que mantiene vivo un enfoque de cada año, que no se pierda. Es estar llamando la atención de los fieles para que no se les olvide que son días importantes dentro de su propia religión. Entonces, estos símbolos, ahora yo los puedo tomar y podría significarlos de otra manera, que es lo que he comentado con el curso de milagros. Eso es lo que hace el curso de milagros, no en todo el símbolo de la Semana Santa, pero sí en algunos puntos importantes, como el Domingo de Ramos. Si hay un tema dentro del curso que habla del Domingo de Ramos, las azucenas blancas de perdón, la corona de espinas, la crucifixión y la resurrección. Obviamente esos 5 elementos están en el curso de milagros, pero con otro simbolismo, con otro tipo de significado, que está totalmente enfocado hacia la liberación del miedo y del sacrificio. En la cristiandad, Jesús se sacrifica por los pecados de la humanidad. En el curso de milagros no hay sacrificio y Jesús no tendría necesidad de eso, pero sí tenemos necesidad de perdón. Entonces, aunque en la cristiandad el perdón es importante, no es relevante como lo es en el curso de milagros. En la cristiandad necesitas seguir rituales que te lleven también a
mostrar tu compromiso con la Iglesia Católica. Pero en el caso del curso de milagros, pues es mucho más abierto en ese sentido, porque los rituales no son necesarios, pero sí el cambio de pensamiento. Dice por aquí Luis Armando, el cristianismo tiene procedimientos rituales que ya había antes en Egipto y y antes en los antiguos hebreos. Según los registros históricos, pasó como aquí en América. Sí, es lo que te digo. Si tú quisieras rastrear el ritual, el ritual comenzó con un evento histórico, entre comillas. La Semana Santa comienza con un evento histórico bíblico. Jesús llegando a Jerusalén, y al siguiente domingo Jesús muerto. Impacto total. Ahí empezó. Ahora, ¿cómo nutre? Puedes nutrirlo con mitología griega, romana, si quieres, sumeria, egipcia, lo que tengas a tu alcance. ¿Ha sido nutrida así? Seguramente. Claro. Pero, ¿tendrá algún sentido saber eso? Para muchas personas sí. Muchos quisieran saber exactamente por qué los ramos. ¿Será que le copiaron a los egipcios? ¿O será que, así como vieron, por ejemplo, a los fenicios se ponían ceniza en la frente? ¿Será que entonces el catolicismo copió eso? Pues seguramente. Pero a un católico no le va a interesar eso, porque en este sentido se parece mucho a las modas que tenemos con la ropa, querido Luis Armando. Si yo te digo, ¿por qué te vistes de la forma en que te vistes? ¿Por qué lo haces? Por moda, comodidad, formalismo. Pero la ropa que vistes está influenciada de otras culturas. No te vistes como lo hacían los ancestros. No te vistes como lo haría un hombre del siglo XIV. No te vistes así. Por eso estos rituales son como la ropa. Igual. Dependiendo la época, los vas manteniendo. Por ejemplo, la ropa de algodón no se creó en esta época, sino que ha tenido diferentes procesos a lo largo de la historia para que la podamos utilizar con este material, poliéster, algodón, algunas otras cosas sintéticas que le podemos poner a la ropa, pero hay una base. No nos interesa saber si nuestras remeras, playeras, camisetas se parecían a los egipcios, ¿o sí? No, tú la vas a usar. Te queda como dato cultural saber que los egipcios quizás se vestían como tú lo haces hoy, o al revés, tú te vistes como los egipcios en una versión más colorida, tal vez. Pero no por eso vas a dejar de utilizar tu ropa, o quizá ni siquiera es relevante. Entonces, estos datos, por ejemplo, de que los símbolos que están dentro de el cristianismo, sus rituales, vienen de otros lugares, pues puede ser interesante para History Channel, para esos canales de misterio, pero honestamente es como entretenimiento nada más. Yo no le vería ningún aporte histórico o antropológico, no lo sé, a menos que haya una persona que le guste demasiado el tema. Pero al final no le vería mucho enfoque, dice Luis Armando. Bueno, en la Biblia católica cristiana menciona a Horus textual en una deidad griega, evidentemente se fue reciclando de los griegos. Y los griegos de los fenicios, porque los griegos también tuvieron desarrollo cultural e influencia cultural. Tendríamos que ir como rastreando antes que había. Y pues nos vamos a perder entre los tiempos donde la humanidad apenas estaba desarrollando el ámbito cultural. Entonces, tratar de encontrar estos simbolismos ya te llevaría a una visión más exotérica. O sea, el ojo de Horus. ¿Qué hay con el ojo de Horus? Y empiezas a escuchar que todo el mundo habla del ojo de Horus como un símbolo de poder, porque nosotros lo estamos viendo así en esta época. El símbolo de Horus como el de el ojo que todo lo ve, el tercer ojo,
Porque lo estamos viendo así, nos lo estamos explicando en esta época, querido amigo. El hombre de hoy se está explicando las cosas de ayer, pero no tenemos a un hombre de ayer explicando lo que pasó. Sería interesante que llegara un egipcio del siglo I y nos explicara cómo ve su propia cultura. Nos sorprendería ver tal vez que nosotros a veces hemos magnificado las propias culturas, porque nos encanta también el misterio, lo místico, y queremos estar viendo ahí la conexión con todo. Queremos hacer teorías de conspiración a veces y en otras explicaciones para tratar de entender cómo se formaron nuestras propias ideologías de las culturas y rituales que tenemos. Pienso que a veces exageramos demasiado esto, que le estamos dando un misticismo mágico a simplemente situaciones que las culturas antiguas vivieron y que se adaptaron como podían y que explicaban las cosas como podían. Y nosotros a veces, con lo místico y misterioso que nos llama, queremos ver todos estos símbolos. Por eso es que te decía, yo no estoy tan empapado en esto, porque también le perdí, en algún momento perdí el deseo del misterio como enfoque de investigación de misterio. Es decir, vamos a ver qué hicieron los egipcios. Qué misterio, ¿no? Qué misterio, cómo desarrollaron sus pirámides y cómo la energía se pudo haber congregado allí. Y qué misterio de cómo los mayas estuvieron en México, ¿te imaginas? Bien, todo eso me apasionaba hace 20 años, pero han sucedido otras cosas que al final llegaron a pasar, llegaron a dejar de importarme como investigación. No sé si verdaderamente el misterio actualmente en mi vida sea algo que me llame la atención. Me parece que ya no. Ya no. Te quedo a deber ese tema, querido amigo. Te lo debo. Pero tampoco es tanto problema, porque sé que aquí en YouTube hay millones de canales de misterio. Millones. Que si tú le pones ahí, vamos a buscar los simbolismos de la Semana Santa con el mundo antiguo, millones de videos te van a salir allí. Porque también, ya para concluir, si algo no tiene relación, tú se la das. Tú se lo puedes poner. ¿Podría relacionar la Semana Santa, si tú me lo pides, con los rituales chamánicos de la toltequidad en México? Si tú me la pides, tú me pides esta relación, yo la hago. ¿Cómo? Encuentro conexiones donde no las haya. Te podría decir, por ejemplo, que el chamanismo mexicano, lo que hemos sabido a través de los toltecas en México, que tenían un código constructor por un lado y espiritual por el otro, reconocían el acceso de un Dios que tenía la conexión en la tierra y en el cielo. Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es la representación de la fusión del reino de los cielos en la tierra. Cada 21 de marzo baja la serpiente Quetzalcóatl por una de las pirámides más emblemáticas de México y que se encuentra en Chichén Itzá. Hay documentos históricos que dicen que cuando llegaron los españoles a tierras americanas, algunos hombres de las culturas prehispánicas entablaron relación con los primeros sacerdotes que venían a cristianizar América. Y a medida que estos sacerdotes cristianos hablaban de Jesús, muchos de estos chamanes reconocían en la figura que les hablaban de Jesús a Quetzalcóatl. Llegaron a reconocer que Quetzalcóatl era Jesús, que Jesús pudo haber hecho un viaje a América en esos tiempos en los que no se conoce qué pasó con Jesús entre la edad de 13 años y los 20, en el que pudo haber hecho un viaje a América para cristianizar, bueno, no cristianizar, pero dar sus enseñanzas
a los pueblos americanos, particularmente al pueblo maya. Llegó, se convirtió en un maestro y luego regresó. Por eso los antiguos toltecas pudieron aceptar rápidamente la visión de los primeros sacerdotes cristianos, porque reconocían en Quetzalcóatl la serpiente emplumada, que es lo que significa en el lenguaje náhuatl, Quetzal, Coatl, Quetzal, el ave Quetzal, Coatl, serpiente, Quetzalcóatl, representa la unión del cielo y de la tierra. Y Jesús es lo que representa también, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Una vez que tenemos esta unión, pues yo estoy encontrando aquí simbolismos a más no poder. Cuando Jesús entonces hace los milagros, hace la multiplicación de panes y peces, en el chamanismo y toltequidad se puede replicar lo mismo con el control de la energía. Los chamanes se podían convertir en nahuales y de esa manera replicar también no solamente el animal en el que se convierte, sino que podían proyectar otros animales. Hay dentro de los estudios de uno de los frailes, Fray Bernardino, sí ya me acordé, Fray Bernardino de Sahagún, él relata cuando llega a lugares como Puebla, Tlaxcala, en México, cerca de la Ciudad de México, cómo se les presentaban animales, como en ese momento jaguares, me parece que también había perros y osos, para impedir el acceso a los sacerdotes hacia las ciudades y evitar que hablaran de Jesús. Pero cuando ellos empezaron a decir, venimos en nombre de Jesús, Quetzalcóatl, inmediatamente se transformaban de osos a hombres que eran los toltecas, que habían hecho el control de la energía para transformar su cuerpo en estos animales. Y al escuchar Quetzalcóatl, reconocían que era el mismo maestro que ellos habían tenido. ¿Te gusta este misterio? ¿Te gusta, Luis Armando? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Quieren que abra mi canal de misterio y empiece a hacer este tipo de relaciones? Porque yo lo estoy haciendo contadito, pero si ya hago un guión y les pongo imágenes y empiezo a adaptar símbolos de la toltequidad, y puedo aprovechar ahí todo el enfoque que tiene ahora Jacobo Greenberg, y puedo aprovechar todo lo que fue Miguel Ruiz con su libro de los 4 acuerdos, y saco de ahí, saco de acá, empiezo a generar la historia y te lo voy contando con convicción, como si yo hubiera estado allí. ¿Qué crees que va a pasar, querido Luis? Pues obviamente habrá personas que digan, oye, me gusta eso, pero ¿de dónde lo sacaste, Mos? Ah, es que hay documentos, mira, están los códices, porque mezclas algo que sí puedes comprobar con algo que es especulativo. Hay códices que fueron escritos por Fray Bernardino de Sahagún. Esos libros están, pero no necesariamente está todo lo que yo estoy diciendo de esos libros. Está, por ejemplo, el símbolo de Quetzalcóatl, pero ya es una interpretación mía decir que Quetzalcóatl es Jesús. Está la visión de Jesús de que no se conoce lo que hizo de los 13 años hasta los 28. Pero es interpretación mía decir que fue a Cachemira, pasó por Egipto y luego se fue a México o a Yucatán. O sea, toda esta revoltura de cosas, querido Luis, te la estoy diciendo de esta forma porque efectivamente podríamos pensar que los simbolismos o lo que se cree que ha sido influenciado de simbolismos tiene mucho que ver también con qué tanto le ponemos sabor al caldo o más crema a los tacos. O sea, qué tanto le ponemos sabor para que pueda tener entonces vigencia este mito. En fin, ¿tú qué opinas al respecto? Déjame aquí tus comentarios y díganme ustedes, ¿les gustaría que abriera un canal de misterios inventados? Lo podemos hacer.